La palabra de Dios, Lucas capítulo 24, versículos 36 hasta el 43. Vamos a leer intercalado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vieron en vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque en un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él le tomó y comió delante de ellos. Amén. Vamos a decir 2 veces: Jesús es Hijo de Dios y es hombre. Por favor, al decir esto, vamos a pensar bien en el significado. Vamos a decir todos juntos: Jesús es Hijo de Dios y es hombre. Jesús es Hijo de Dios y hombre. Jesús es Hijo de Dios y es hombre. ¿Cómo puede ser Hijo de Dios y también ser hombre? Esto es algo que nosotros conocemos y esta es nuestra fe. Nosotros tenemos que saber que Él es el Hijo de Dios y también que Él es hombre. Esta fe es la fe que nos salva a nuestro espíritu, es la fe que debemos tener. El hombre nace a través de la sangre y a través de los huesos. Y el hombre nace a través del parto de una mujer y de parte de un hombre y una mujer, y así tiene su generación y sus descendientes, y así es como se comienza a tener sus hijos, y así es como si fuera el hombre fuera esa semilla y la mujer fuera esa tierra buena para sembrar esto. Pero no importa cuán bueno sea la semilla, si no tiene si esa tierra no es una buena tierra, no va a tener frutos. De la misma forma, si no importa qué tan buena sea la tierra, si no tiene semilla, no puede tener fruto. Nosotros sabemos que a través de esta semilla y esta tierra tienen que tener esa armonía para tener frutos. De esa misma forma, a través de Adán, el hombre pudo tener esa descendencia. Y el hombre es como esa semilla y la mujer es como esa buena tierra. Por eso, la mujer no puede dar esa herencia, no puede heredar lo espiritual, sino que la mujer lo que es recibe la semilla que es del hombre, y así es como alimenta y hace nacer a su descendencia. Por eso, la mujer lo que hace es concibe del hombre, y así es como hace nacer y lo alimenta y lo hace crecer, y esto es su deber, y esto es como nosotros podemos ver cómo el hombre así tiene su descendencia. Pero Jesucristo fue concebida en la vientre de una mujer virgen, y así a través del Espíritu Santo Él fue concebido, y así es como nace. Jesucristo, Él es concebido en un cuerpo de una virgen, y esto es algo que nosotros tenemos que pensar que es algo muy importante. El hecho de que haya sido concebida en el vientre de una virgen es que la palabra, ese verbo de Dios fue concebido en ella. Como nosotros vemos en Juan 1:1, que ese verbo de Dios, ese verbo
fue concebida en el cuerpo de María, fue concebida en el cuerpo de María, de esa virgen, y luego así es como nace como hombre. La mujer lo que hace recibe a esa semilla y concibe de ello y lo hace nacer, y este es su deber. Pero digamos, si el apellido de esa semilla es Park, entonces tendrá un bebé llamado Park. Pero entonces si tiene pues el apellido es Park, entonces el hijo que nacerá será Park. Por eso es como solamente esa buena tierra en el cual recibe esa semilla y lo alimenta y hace que pueda crecer. Por eso, la descendencia del hombre tiene que venir de una mujer, y así es como puede concebir y puede tener. De la misma forma, ese verbo de Dios fue concebida en una mujer, y al ser concebido, entonces comienza a alimentarlo, y así es como puede pues nacer. Y así como ese verbo de Dios fue concebida en una mujer, así es como el cuerpo de Jesucristo pues nace siendo hombre. Por eso el hombre desde Adán, pues a través de esa descendencia nació a través de Adán. Pero Jesús, sin relación a esta generación, a esta sangre, Él no nació a través de eso, sino que solamente vino en carne. Por eso esta carne de Cristo y esta carne que nosotros tenemos es lo mismo. Cristo también tiene carne y tiene los huesos, pero como nos ha dicho a nosotros, el cuerpo de Jesús tiene la carne y la sangre, esos huesos y la carne. Y pues entonces Jesús también tiene los sentimientos, Él también puede sentir el dolor, hasta incluso tiene esta carne en la cual puede morir en cualquier momento. Esta es lo que Jesús ha tenido. Pero la carne de Cristo y la carne del hombre, esa esencia es completamente diferente. La esencia del hombre viene a través de esa sangre, o sea, esa descendencia de Adán, pero la carne de Jesús viene a través de ser concebida en la carne de una mujer. Pero entonces, aunque dice que esa mujer, como hay unos dichos que son en Corea, en el cual que dice que uno nace del cuerpo del padre, en cambio de la mujer, porque la madre solamente recibe esa semilla del hombre. De esta misma forma, Jesús nació de una mujer, y este es el verbo que se hizo carne. Por eso, esa es la esencia de la carne del hombre, viene a través del polvo de la tierra. Y así es como nos ha dicho a nosotros que el hombre fue creado al polvo de la tierra y fue soplado el aliento de vida. Pero Jesús, ese verbo que estuvo en el cielo, ha sido concebido y ha venido en esta tierra. Por eso, esta carne, como ha sido nacido del polvo de la tierra, tendrá que volver al polvo de la tierra. Pero ese verbo de Dios viene del cielo, que es por toda la eternidad, que vive por toda la eternidad. Nosotros sabemos de que la esencia del hombre y la esencia de Jesús, de esta carne de Jesús y el hombre, es completamente diferente, y es algo que nosotros tenemos que saber. Por esto esta carne de Jesús y la carne del hombre es completamente diferente. Uno nace del polvo de la tierra y otro viene del Espíritu. Por eso ese verbo es Dios. O sea, cuando dice que es Dios, ¿qué significa? Que es Espíritu, que nosotros no podemos ver. Es esa realidad que nosotros, esa existencia que nosotros no podemos ver.
Por eso Jesucristo, que se es verbo, se hizo carne y murió en la cruz. Y Él murió en la cruz y volvió a resucitar, volvió a vivir, o sea, a resucitar. Por eso esta carne es con lo corruptible, pero esto no es en lo corruptible, sino que volvió a nacer esto luego de 3 días. Pero en el caso de que Él hubieran resucitado hace 3 años, entonces esta carne no hubiera sido lo corruptible. Pero entonces, digamos, si hubiera nacido, vuelve a renacer, o sea, a resucitar luego de 30 años, tendrá esa misma carne. ¿Por qué? Porque esa carne es por toda la eternidad, porque es bien el Espíritu. Es porque es ese verbo que estuvo con Dios, que se hizo carne y vino entre nosotros. Por eso, esa carne de Jesucristo, su esencia es espíritu. Su esencia es el espíritu. Por eso, Él siendo espíritu, el aquel que es el verbo, se vino en esta tierra siendo carne y Él no será corruptible por toda la eternidad, será incorruptible. Por eso, de esta forma, Jesucristo, Él siendo Dios, Él vino en carne como hombre y Él a resucitar. Y nosotros al aceptar esto, entonces nosotros podemos saber, estamos entendiendo cómo será nuestra resurrección en ese día. Como esta carne, como vino el polvo de la tierra, será corruptible y esta carne no podrá recibir el reino de los cielos. Sin embargo, nuestro espíritu, el hombre tiene este espíritu. Por eso este espíritu del hombre vive por toda la eternidad. O sea, vive por toda la eternidad. Por eso, este espíritu del hombre no será corruptible, será incorruptible. Por eso este espíritu se le llama que es espiritual, que es un ser espiritual, que no será corruptible. Por eso Jesús, el hecho que es verbo y se viene siendo carne, entonces cuando nosotros creemos en esto, cuando sea la resurrección, nuestra resurrección, entonces como esta carne viene de la polvo de la tierra, volverá al polvo de la tierra. Sin embargo, en la resurrección, nuestro espíritu que no es corruptible, o sea, que no es corruptible, se cambiará en carne en un instante, o sea, será nuestro cuerpo en un instante. De la misma forma como el verbo se hizo carne, así nuestro espíritu que no es corruptible, será cuerpo en un instante, cambiará siendo cuerpo en un instante, será hueso y será esta carne. Por eso, esta carne es el que vuelve al polvo de la tierra. Esta carne se volverá al polvo de la tierra, pero nuestro espíritu será hecho en carne, en cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra carne es como si nuestro espíritu fuera como algo transparente y tuviera la carne, o sea, que ahí dentro tuvieran esa carne, o sea, algo dentro de ello, y así es lo que nosotros podemos ver. Si nosotros vamos al cine, podemos ver que el videobeam refleja en una pantalla, pero en medio de eso no podemos ver nada de ello. No podemos ver nada en medio de esto. Es como si fuera invisible, es como si fuera transparente. Entonces, como nosotros no podemos ver a los ángeles como ese espíritu, es algo que nosotros no podemos, pero existe. Esto es lo mismo con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es un ser que verdaderamente existe y vive por toda la eternidad. Y así en este espíritu forma la carne en él, forma la carne para que así pueda ver. Pero si esta carne si vuelve al polvo de la tierra, entonces no significa que este hombre, o sea, haya desaparecido por completo, sino que su espíritu, que su existencia existe en ese lugar. Digamos que una persona, pues a través de un accidente, pierde su brazo, pero su espíritu, como es su forma verdadera, su forma original. Pero entonces si esta carne se vuelve a la tierra, entonces nosotros podemos ver que su forma original todavía existe, aunque esta carne no tenga ese brazo. Y en ese momento en que cambia instantáneamente, cuando venga la resurrección y cambia,
entonces ese espíritu será esa carne, es su nueva carne, su nuevo cuerpo de esa persona. Por eso, nosotros podemos saber que el verbo que se hizo carne puede ser, es como nuestra resurrección, en cuando esta carne vuelve al polvo de la tierra, nuestro espíritu cambia por un instante, inmediatamente haciendo cuerpo, y esta es nuestra fe. Queridos hermanos, nosotros a través de, para nuestro espíritu, nosotros tenemos nuestra vida de fe y así también comemos, o sea, nos alimentamos de esa palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo cuando dijo, porque tú si comes de esto ciertamente morirás? Pero él desobedeció a esta palabra y él murió. Pero entonces cuando dice que muere, esa carne vivió más de 900 años y hasta tuvo hijos. Pero entonces cuando dice que ha muerto, ciertamente ha muerto, ¿qué es lo que dice? Que es su espíritu el que murió. Pero entonces cuando dice que es muerto, entonces su espíritu ha cortado completamente toda esa comunión que tiene con Dios, ha cortado completamente esa comunión, o sea, esa espiritualidad que puede tener con Dios, o sea, que ha perdido ese derecho, o sea, que ha perdido ese derecho espiritual para tener esa comunión con Dios, pero su carne todavía vive. Pero entonces, digamos, si un prisionero, digamos, si una persona ha sido pues capturada por un delito y ha sido pues entrado y es capturado pues, entra en una prisión, de esta misma forma esta persona no tendrá ya esa libertad de ir a todos los lugares. De esta misma forma, ese espíritu ya ha cortado completamente con lo que viene de Dios al tener esa comunión con Dios. Pero también esto no afecta a la carne, no afecta a la carne. Pero entonces si nosotros vemos a las personas que no creen en Jesús, podemos ver que ellos viven bien en sus vidas, en este mundo. De esta misma forma, esto no tiene ninguna relación pues con la carne, pero su espíritu, su estado espiritual ya ha sido muerto, o sea, no tiene ninguna conexión, pero eso no significa que su espíritu haya desaparecido, o sea, que ya no recibe esa administración que es de Dios, de la palabra de Dios. Queridos hermanos, nosotros recibimos la palabra de Dios, pero cuando nosotros recibimos esa palabra de Dios, esto no significa que si nosotros recibimos esto y tomamos esto como nuestra razón, no significa que esto sea la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pero entonces cuando Él dijo esto, le dijo de esta forma, ¿quiénes son mis padres? ¿Cuáles son mis hermanos? Los que hacen según la voluntad de mi Padre son mis hermanos y son mi madre. Pero entonces, esa madre que verdaderamente la consume en su cuerpo e incluso ella a través de los diferentes sufrimientos del parto tuvo a Jesús. Pero entonces cuando le dice, entonces, ¿quién es mi madre? Y entonces obviamente esa mujer pudo sentir pues esa tristeza. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Jesús es el verbo. ¿Y qué fue lo que dije? Él, aquel quien fue concebido y nació a través de esa dificultad del parto. Y aunque esa mujer la haya hecho esto no significa que no sea pues su madre, no tendrá ninguna relación con su madre espiritualmente. Aunque haya dicho que haya nacido, que ella había dado a luz a Jesús, pero si esa persona, si no ha nacido de nuevo, si esa persona no significa que esa persona haya recibido la vida eterna, aunque haya tenido, pues, sido concebida, pero si esa persona no lo ha hecho a través según la voluntad de Dios, no tiene ninguna relación con Jesús. De esta misma forma con los hermanos, aunque ellos habían sido concebidos en el mismo vientre y habían dado a luz de la misma mujer, ellos fueron nacidos a través de esa carne pues de Adán y no del cielo. Pero si ellos no aceptan esto a Jesús a través de la palabra de Dios, entonces eso no tiene ninguna relación con Jesús. Así que fue lo que dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos y son mi madre. Pero entonces de la misma forma, a través de la palabra de Dios, que de la misma forma como María haya sido pues concebida, pero salió del cuerpo de ella. De la misma forma, aunque los hermanos
estuvieron en el mismo vientre y estuvieron en el mismo lugar. Esto no significa que ellos sean, pues, espiritualmente, tengan una relación con Dios. Pero entonces sí, la palabra de Dios tiene que venir dentro de mí, tiene que venir en fe, tiene que ser mi vida, tiene que ser esa vida en mi espíritu, tiene que ser alimento en mi espíritu. Que nos dice en Juan 6:28 que esa palabra de Dios es vida para nosotros. Ese verbo que ha venido en nosotros ha sido concebido y ha nacido. De esta misma forma, esa palabra de Dios tiene que entrar dentro de nosotros, pero no debe salir de nosotros. Pero entonces, como no tiene Jesús y sus hermanos, no tienen ninguna relación en la carne de esta sangre, entonces no puede decir que son conectados. Por eso, si esa palabra solamente es algo que nosotros escuchamos, pero si lo dejamos pasar, entonces, si lo olvidamos, entonces eso no tiene ninguna relación. Entonces, ¿cómo puede ser que esa palabra tiene relación con nosotros? Por eso, nosotros tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios y tiene que ser vida en nosotros. Nosotros somos espíritu y nosotros somos seres espirituales que viven por toda la eternidad. Esa palabra de vida tiene que venir en nosotros. Y como nos dice en Juan 12:50, que esa palabra es el mandamiento, esa palabra, entonces tiene que venir en nosotros, tiene que ser alimento entre nosotros. Y esto tiene que venir como nuestro mandamiento. Y así nuestra vida tiene que ser a través de esto, para que así pueda ser alimento en nosotros, puede tener la vida eterna en nosotros. No importa cuánto nosotros nos alimentemos en esta comida solamente puede alimentar nuestra carne, pero este alimento no puede ser la ayuda para nuestro espíritu. De esta misma forma, no importa cuánto alimento es de la vida, esa palabra de Dios nos alimentemos, eso no puede ser ayuda a nuestra carne. Hay muchas personas que ayudan por muchos días, pero esto no puede ser alimento para la carne. Pero esta palabra de Dios viene para nuestro espíritu, viene para nuestro espíritu. Pero ¿qué fue lo que la palabra de Dios nos dice? La carne, el hombre no solamente vive del pan, sino tiene que vivir a través de la palabra de Dios. O sea, nuestro espíritu tiene que vivir a través de la palabra de Dios. Y esa palabra es algo que no cambiará por toda la eternidad. Y nuestro espíritu, que es espiritual, que vive por toda la eternidad, tiene que vivir a través de esa palabra de Dios. Tiene que recibir esa palabra de Dios para así vivir por toda la eternidad. Queridos hermanos, nosotros en el día de hoy, al tener nuestra vida de fe, no es para poder tener algo en nuestra carne, sino es para tener nuestro beneficio para nuestro espíritu. Y nosotros a través de la palabra de Dios, esta palabra de Dios se convierte en alimento de nuestro espíritu y esto se convierte en mandamiento. Y nosotros al ser completamente pues llevados por Él, entonces en nuestra resurrección, esto tendrá efecto en esa resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento, cuando en la resurrección, esta carne cambiará instantáneamente y en un cuerpo. Por eso, aunque nosotros no vemos la carne y no podemos ver al espíritu y nosotros solamente vemos a la carne, entonces solamente al menospreciar el espíritu, entonces cuando lleguemos en la resurrección, entonces se dividirá completamente esa persona que ha vivido por su espíritu y la persona que ha menospreciado su espíritu completamente. En Corea anteriormente en el campo no había nada pues de comer y no había muchas galletas o comidas pues en el cual ellos podían comer, pero anteriormente pues solamente comían como pues la papa o pues comían pues a la papa que es dulce, pero yo antes de tener pues a 20 años solamente había comido, en todos esos 20 años solamente había comido una galleta y esa galleta era algo que yo había podido obtener cuando los militares de los Estados Unidos pues dejaban esas galletas y yo iba corriendo a coger esa galleta y lo había comido esa galleta pues más por 10 minutos. Y anteriormente en Corea existía el dalgona, que era como que era como ellos que usaban como galleta, pero solamente era azúcar derretido. Y yo antes todos juntos comíamos de eso. Antes comíamos de eso.
Pero entonces, las personas, entonces, ahí, entonces como anteriormente tomaban esa dalgona y se lo comían. De esta misma forma, el espíritu del hombre es algo que nosotros no podemos ver en este momento, pero en la resurrección será revelada completamente. Por eso, la persona que no cree tendrá ese juicio de muerte, y el que cree tendrá el juicio de vida. Por eso esa palabra que nosotros estamos recibiendo tiene que ser alimento para nuestro espíritu. Y aunque nuestra carne y aunque nuestro espíritu en este momento no tendrá ningún efecto, pero entonces cuando nuestro espíritu tiene que estar lleno de esa llenura, de la misma, ¿eso qué significa? Es ser llenos como nosotros decimos que estamos llenos en el estómago, también tenemos que estar llenos de esa palabra de Dios, de nuestro espíritu. Y cuando esa palabra de Dios nos domina a nosotros, entonces puede ser esa vida, ese mandamiento en nosotros. Y en esa resurrección, nosotros en ese momento, en esa resurrección, en un instante este espíritu se formará como carne, y así nosotros podemos ver ese efecto de nuestro espíritu en ese momento. Queridos hermanos, nosotros, el hecho de que nosotros tenemos nuestra vida de fe, ¿para qué es? Para ese día de la resurrección. Y en ese momento, en el día de la resurrección, nosotros en ese día ya no podremos hacer nada en ese día. Solamente en medio de que nosotros tenemos esa carne, nosotros podemos vivir por en nuestro espíritu. O sea, y cuando nuestra carne muera, no vamos a tener esa oportunidad para poder vivir por nuestro espíritu. Y cuando nosotros tenemos a esta carne, nosotros tenemos que vivir todo nuestro ser para nuestro espíritu. Y así nosotros podemos vivir por ello. Y así en esa resurrección podemos vivir por toda la eternidad con Dios. Queridos hermanos, nosotros en el día de hoy, espero que cada uno de nosotros no vivamos por nuestra carne, la carne que vuelve al polvo de la tierra, aunque que esta carne es algo que nosotros podíamos ver. Ahí no podíamos nuestro espíritu, pero ahora espero que nosotros vivamos por nuestro espíritu, que nuestro espíritu, aunque no tenga carne y no tenga huesos, en ese día tendrá esos huesos y esa carne. Y espero así como lo hizo Jesús, así espero que cada uno de nosotros podamos vivir y huir en ese día, en esa resurrección. Espero que todos nosotros podamos creer en esa resurrección. Espero que en el día de hoy todos nosotros podamos creer en esa resurrección. Y esa resurrección del Hijo del Hombre es nuestra promesa para nuestra resurrección. Y nos ha mostrado a nosotros cómo nosotros resucitaremos en ese día. Y cuando ese día verdaderamente llegará ese día. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos creamos en ello. Por favor, creamos en la resurrección. Creamos en esa resurrección. Oremos en este momento. Oremos para que cada uno de nosotros podamos vivir y creamos para que este espíritu será un cuerpo que será por toda la eternidad, que es el cuerpo espiritual, para que cada uno de ustedes puedan vivir por ese día. Para que puedan vivir por ese día. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan resucitar en ese cuerpo espiritual. Oremos todos juntos para que esa palabra de Dios venga en nosotros. Vamos a orar todos juntos.